Hace algunos años, mi vida transcurría con una estabilidad que siempre había valorado. Estaba casada con un hombre excepcional que, aunque no era el padre biológico de mi hija de 14 años, la había criado con un amor y una dedicación inquebrantables. Desde que conoció a nuestra familia, cuando mi hija tenía solo 2 años, él se convirtió en una figura paterna constante y amorosa en su vida. Vivíamos en un hogar lleno de armonía y respeto. Mi hija se desarrollaba en un ambiente seguro. Asistía a una escuela de alto nivel, cultivaba amistades sólidas y participaba activamente en diversas actividades extracurriculares. Siempre confié en el buen juicio de sus amigos, quienes no solo eran compañeros de clase, sino también amigos de la iglesia, lo que me daba una tranquilidad adicional sobre su entorno social. Mi hija mantenía una estrecha relación con 2 o 3 amigas muy cercanas. Era habitual que se turnaran para pasar noches en las casas de cada una práctica que siempre consideré saludable para fomentar su independencia y confianza. Incluso mi propia madre me había enseñado la importancia de permitirle cierta libertad desde temprana edad, permitiéndome dormir en casa de amigas desde los 10 años. Sin embargo, una noche todo cambió inesperadamente. Una de sus amigas dejó de venir a dormir en nuestra casa debido a problemas personales, lo que significaba que esa noche mi hija pasó sola en la casa de su amiga, quien recientemente había pasado por una difícil separación. Al regresar, percibí que algo no estaba bien. Mi hija, que siempre había sido reservada, mostraba signos claros de estar alterada. Al intentar consolarla con un abrazo, ella se mostró reticente y visiblemente nerviosa. Preocupada, le pregunté si había enfrentado algún problema, pero ella insistió en que todo estaba bien y se retiró a su habitación entre lágrimas. Mi esposo también intentó dialogar con ella, pero ella rechazaba cualquier intervención, manifestando que no quería que nadie se entrometiera en su vida. Pasó el día entero aislada en su cuarto, lo que aumentó mi inquietud. Esa misma noche, mi hija apareció con un vestido rojo vibrante y un labial a juego. Un cambio drástico en su estilo habitual. Con cariño le comenté que quizás ese atuendo no era el más adecuado para su edad, pero ella, frustrada, volvió a su habitación entre sollozos. Al día siguiente, encontré un mensaje en su teléfono que ella había enviado por error, pensando que lo dirigía a su mejor amiga. Al leerlo, me quedé en shock al descubrir que estaba atravesando una situación muy delicada. Decidí acercarme a ella con calma, pero ella rechazó cualquier intento de conversación, acusándome de ser invasiva y de exagerar mis cuidados. Mi esposo y yo intentamos comprender lo que sucedía. Hablamos con la mejor amiga de mi hija, quien nos aseguró que no había nada inusual en la noche que pasaron juntas. Sin embargo, la actitud de mi hija seguía siendo distante y defensiva. Finalmente, descubrimos que la madre de su amiga había tenido una relación inapropiada con uno de sus profesores, lo que había afectado profundamente a mi hija. Al enterarme de esta situación, comprendí la importancia de estar más atenta y de establecer canales de comunicación más efectivos con ella. Decidimos juntas buscar ayuda profesional para superar este difícil momento. Aprendí que, aunque confío plenamente en los amigos de mi hija, siempre es esencial estar presente y dispuesta a escuchar, incluso cuando todo parece estar bien. Esta experiencia fortaleció nuestro vínculo y nos enseñó a valorar aún más la comunicación abierta y el apoyo mutuo en nuestra familia. En un incidente posterior, mi hija y su profesor de geografía quedaron solos en la cocina de la escuela durante una actividad extracurricular. Mientras preparaban materiales, el profesor comenzó a hacer comentarios sobre la apariencia de mi hija, elogiando su crecimiento y sugiriendo que se viera más llamativa. Aunque al principio parecieron halagos inofensivos, la situación generó una sensación de incomodidad. Mi hija, confundida y abrumada, decidió compartir lo sucedido enviando un mensaje a su amiga, pero por error lo envió a mí. Al leerlo, me quedé completamente atónita y preocupada por su bienestar emocional. Mi esposo y yo discutimos rápidamente la situación y decidimos actuar con rapidez para proteger a nuestra hija. Acudimos directamente a la escuela para abordar el problema de frente, evitando complicaciones adicionales. Al día siguiente, noté que mi hija estaba más reservada que nunca. Su comportamiento distante y las lágrimas en sus ojos me indicaron que algo seguía mal. Intenté conversar con ella con calma, pero ella insistía en que todo estaba bien, aumentando mi inquietud. Decidimos entonces reunirnos con el profesor y la directora de la escuela. Al llegar, mi esposo, en un momento de frustración, tomó un objeto cercano para manejar la situación con determinación. Solicitamos una reunión urgente y fuimos llevados a una sala de espera donde esperábamos respuestas claras. Finalmente, el profesor llegó con una sonrisa forzada. Mi esposo, ya hastiado de las excusas, confrontó al profesor
señalando que no toleraría comportamientos inapropiados. El profesor intentó evadir la situación, pero mi esposo lo detuvo firmemente, exigiendo una explicación clara y definitiva. Esta experiencia nos enseñó la importancia de la vigilancia constante y la comunicación abierta dentro de la familia. Aprendimos a enfrentar juntos los desafíos y a proteger a nuestra hija, asegurándonos de que siempre se sienta segura y escuchada. Durante el intenso enfrentamiento, la directora de la escuela intervino para mediar en la situación. Mi esposo, habiendo llegado al límite de su paciencia, intentó sujetar al profesor utilizando un cable que encontró en el lugar. Sin embargo, el profesor logró soltarse rápidamente, arrebatando el cable de las manos de mi esposo. En medio del caos, la directora trató de calmar a ambas partes. Pero en el forcejeo, mi esposo sufrió una lesión leve, mientras que el profesor salió ileso de la confrontación. La escena se tornó caótica. Mientras yo intentaba mantener la calma y apoyar a mi esposo, él lidiaba con el dolor de la lesión. Finalmente, el personal de seguridad de la escuela intervino y nos retiramos apresuradamente del lugar, sin poder exponer completamente lo ocurrido. Inmediatamente, contactamos a las autoridades policiales, quienes acudieron rápidamente para registrar nuestro testimonio. Sin embargo, el profesor negó rotundamente todas las acusaciones, afirmando que no había cometido ninguna conducta inapropiada. Por su parte, la directora intentó presentar una queja formal contra nosotros, argumentando que habíamos creado una escena innecesaria y defendiendo al profesor como un docente respetable y comprometido con sus responsabilidades. La situación se complicó aún más cuando la esposa del profesor acudió a la delegación escolar para defender a su esposo, asegurando que él era un maestro ejemplar y que nunca había faltado al respeto a ningún estudiante. Mi hija, bajo una presión inmensa, también negó cualquier incidente, afirmando que solo había compartido sus impresiones con una amiga para sentirse comprendida. A pesar de estar segura de la veracidad de lo que había experimentado, su negativa generó dudas durante el proceso legal. Con el paso del tiempo, el avance de la justicia fue más lento de lo esperado. La escuela decidió retirar a nuestra hija para evitar mayores controversias, pero esta medida no resolvió los conflictos familiares y legales que estábamos enfrentando. La experiencia nos dejó una lección profunda sobre la importancia de la comunicación abierta y el apoyo mutuo en momentos de crisis. Los años transcurrieron con dificultad, y el dolor de aquella situación seguía afectando a nuestra familia. La retirada de nuestra hija de la escuela proporcionó un alivio temporal, pero los conflictos internos y legales persistieron. Nuestra hija, ahora con 17 años, se volvió aún más reservada, y la tensión entre mi esposo y yo aumentaba mientras buscábamos una solución a este impasse. Decidido a buscar justicia, mi esposo contrató a un nuevo abogado especializado en casos de acoso y abuso escolar. Este profesional nos brindó una renovada esperanza en nuestra lucha, revisó todos los documentos y evidencias que habíamos recopilado a lo largo de los años, y sugirió iniciar un proceso legal contra la escuela y el profesor involucrado. Mientras tanto, nuestra hija comenzó a mostrar señales de querer expresarse más abiertamente. Participaba en grupos de apoyo y terapias que la ayudaban a lidiar con el trauma vivido. A través de estas sesiones, encontró el valor para finalmente compartir su versión de los acontecimientos de manera más detallada, fortaleciendo nuestra determinación de buscar la verdad. Decidimos entonces reunir a todas las posibles testigos, incluidos antiguos compañeros de clase y otras familias que también sospechaban de comportamientos inapropiados por parte del profesor. Con el apoyo de nuestra comunidad, logramos organizar testimonios que corroboraban las alegaciones de nuestra hija, aumentando la credibilidad de nuestro caso. Sin embargo, el camino no fue fácil. Enfrentamos una fuerte resistencia por parte de la administración escolar, que intentaba minimizar la situación y proteger la reputación de la institución. Hubo momentos de desánimo, pero la unión familiar y el apoyo de amigos nos mantuvieron firmes. Durante una audiencia preliminar, el abogado logró demostrar que existían indicios suficientes para justificar una investigación más profunda. La escuela se vio obligada a colaborar y se formó una comisión interna para examinar las alegaciones contra el profesor. Este avance trajo una mezcla de alivio y ansiedad, ya que sabíamos que la verdad estaba a punto de revelarse. Pero también temíamos el impacto que esto tendría en nuestra hija y en nuestra familia. Mientras esperábamos los próximos pasos legales, nuestra hija comenzó a involucrarse en proyectos de concientización sobre el abuso y el acoso en las escuelas. Se convirtió en una voz activa en la comunidad, compartiendo su experiencia para ayudar a otras jóvenes a protegerse y a denunciar situaciones similares. Su fuerza y resiliencia inspiraron a muchos, y poco a poco comenzamos a ver los primeros signos de sanación en nuestra familia. A pesar de los desafíos continuos, permanecimos unidos, decididos a vencer esta batalla por la justicia. Sabíamos que aún quedaba mucho por hacer y que la jornada estaba lejos de terminar, pero estábamos preparados para enfrentar lo que viniera, juntos. A medida que avanzaba la investigación, las tensiones dentro de nuestra familia seguían siendo palpables. Nuestra hija, ahora de 17 años,
mostraba una fortaleza admirable, pero también una profunda tristeza que reflejaba el peso de lo que había vivido. El nuevo abogado que habíamos contratado, el señor Martínez, demostró ser un aliado invaluable. Con su experiencia en casos de abuso y acoso escolar, nos guió a través del complejo laberinto legal con una determinación inquebrantable. Un día, mientras revisábamos documentos en nuestra casa, recibimos una llamada inesperada. Era una excompañera de clase de nuestra hija, Laura, quien había decidido reunirse con nosotros. Laura había sido una de las primeras en notar comportamientos extraños por parte del profesor y había observado interacciones sospechosas entre él y algunas estudiantes. Su testimonio aportaría una nueva dimensión a nuestro caso, fortaleciendo nuestras alegaciones. Con el apoyo de Laura y otras familias que también habían sospechado de las acciones del profesor, comenzamos a formar una red de apoyo dentro de la comunidad. Organizamos reuniones y foros donde compartíamos nuestras experiencias y estrategias para enfrentar la injusticia. Este movimiento comunitario no solo nos dio fuerza, sino que también atrajo la atención de medios locales, lo que aumentó la presión sobre la escuela para actuar con transparencia. Mientras tanto, nuestra hija se involucró más activamente en estos esfuerzos. Se convirtió en portavoz de los grupos de apoyo, utilizando su historia para inspirar y empoderar a otras jóvenes. Su valentía y determinación no solo ayudaron a sanar su propio dolor, sino que también crearon un impacto positivo en la comunidad, demostrando que, a pesar de las adversidades, es posible encontrar fuerza y esperanza en la unidad y el apoyo mutuo. En medio del intenso enfrentamiento, la directora de la escuela intervino para mediar en la situación. Mi esposo, habiendo alcanzado el límite de su paciencia, intentó sujetar al profesor utilizando un cable que encontró en el lugar. Sin embargo, el profesor logró soltarse rápidamente, arrebatando el cable de las manos de mi esposo. En medio del caos, la directora trató de calmar a ambas partes, pero durante el forcejeo, mi esposo sufrió una lesión leve, mientras que el profesor salió ileso de la confrontación. La escena se tornó caótica. Mientras yo intentaba mantener la calma y apoyar a mi esposo, él lidiaba con el dolor de la lesión. Finalmente, el personal de seguridad de la escuela intervino y nos retiramos apresuradamente del lugar, sin poder exponer completamente lo ocurrido. Inmediatamente, contactamos a las autoridades policiales, quienes acudieron rápidamente para registrar nuestro testimonio. Sin embargo, el profesor negó rotundamente todas las acusaciones, afirmando que no había cometido ninguna conducta inapropiada. Por su parte, la directora intentó presentar una queja formal contra nosotros, argumentando que habíamos creado una escena innecesaria y defendiendo al profesor como un docente respetable y comprometido con sus responsabilidades. La situación se complicó aún más cuando la esposa del profesor acudió a la delegación escolar para defender a su esposo, asegurando que él era un maestro ejemplar y que nunca había faltado al respeto a ningún estudiante. Mi hija, bajo una presión inmensa, también negó cualquier incidente, afirmando que solo había compartido sus impresiones con una amiga para sentirse comprendida. A pesar de estar segura de la veracidad de lo que había experimentado, su negativa generó dudas durante el proceso legal. Con el paso del tiempo, el avance de la justicia fue más lento de lo esperado. La escuela decidió retirar a nuestra hija para evitar mayores controversias, pero esta medida no resolvió los conflictos familiares y legales que estábamos enfrentando. La experiencia nos dejó una lección profunda sobre la importancia de la comunicación abierta y el apoyo mutuo en momentos de crisis. Los años transcurrieron con dificultad, y el dolor de aquella situación seguía afectando a nuestra familia. La retirada de nuestra hija de la escuela proporcionó un alivio temporal, pero los conflictos internos y legales persistieron. Nuestra hija, ahora con 17 años, se volvió aún más reservada, y la tensión entre mi esposo y yo aumentaba mientras buscábamos una solución a este impasse. Decidido a buscar justicia, mi esposo contrató a un nuevo abogado especializado en casos de acoso y abuso escolar. Este profesional nos brindó una renovada esperanza en nuestra lucha, revisó todos los documentos y evidencias que habíamos recopilado a lo largo de los años, y sugirió iniciar un proceso legal contra la escuela y el profesor involucrado. Mientras tanto, nuestra hija comenzó a mostrar señales de querer expresarse más abiertamente. Participaba en grupos de apoyo y terapias que la ayudaban a lidiar con el trauma vivido. A través de estas sesiones, encontró el valor para finalmente compartir su versión de los acontecimientos de manera más detallada, fortaleciendo nuestra determinación de buscar la verdad. Decidimos entonces reunir a todas las posibles testigos, incluidos antiguos compañeros de clase y otras familias que también sospechaban de comportamientos inapropiados por parte del profesor. Con el apoyo de nuestra comunidad, logramos organizar testimonios que corroboraban las alegaciones de nuestra hija, aumentando la credibilidad de nuestro caso. Sin embargo, el camino no fue fácil. Enfrentamos una fuerte resistencia por parte de la administración escolar, que intentaba minimizar la situación y proteger la reputación de la institución. Hubo momentos de desánimo,
pero la unión familiar y el apoyo de amigos nos mantuvieron firmes.